de esta primera mesa, el doctor Vilasís, el doctor Rey y Jordi Rodero. Mientras nos vamos centrando, Héctor hará una dinámica fácil para los asistentes, a ver si así nos tomamos un poco el pulso y miramos de dónde partimos. Juan Bulguis, Héctor. Buenos días a todos. Los que no tengan el móvil ya podéis ir sacando. Vamos a hacer una pequeña encuesta rápida para ver cómo estamos al principio de la jornada y cada uno pueda reflexionar incluso dónde terminamos esta jornada. Es un test muy rápido, serán 5 minutos porque lo más importante son estas ponencias maravillosas y van a ser preguntas muy rápidas en las cuales vosotros tenéis que decir si a lo que yo os estoy proponiendo creéis que una herramienta de inteligencia artificial sustituiría el trabajo que hacemos, lo complementaría o simplemente sería improbable que podamos utilizarlo. Vamos esperando un pelín más. A ver si llegamos a 60. Vamos. Voy a ir empezando. Son preguntas muy rápidas, son unos 20 segunditos, o sea que tampoco tenemos que darle muchas vueltas. Primera cuestión, ajuste de vasopresores en tiempo real. ¿Cómo creéis que afectarán estas herramientas a nuestra práctica? Hay que validar al final, ¿eh? Tenéis que pulsar y validar. Seis segundos, 5, parece que nos complementará. Hay gente que incluso dice que nos va a sacar de este trabajo. Un 87%. Hay veces que falla un poquito, pero tranquilos. Comunicación con un paciente ansioso. ¿Hasta qué punto podremos trabajar con este tipo de herramientas? Bueno. Parece que nos gusta mucho hablar con nuestro paciente ansioso. Muy bien. Un poco más. Detección precoz de la inestabilidad hemodinámica. Parece que va a ser un buen complemento y gente que cree que nos dará todas las pistas para solucionar estos problemas. Y nadie piensa que no vaya a aparecer. Consentimiento informado. ¿Cómo va a trabajar? Nos va a sustituir por completo, muy bien. Esa consulta preoperatoria que tanto... Muy bien, y por último, aquí podéis escribir qué tarea os preocupa más que se pueda llegar a automatizar con inteligencia artificial. Lo primero que os venga a la cabeza, una palabra. No entiendo muy bien esta... Bueno, pues hasta aquí podemos ver un poquito cómo hemos estado. Muchas gracias por haber participado y os dejo con la primera mesa. Molt bé, moltes gràcies, Héctor. Supongo que ahora ya estáis un poco más despiertos para iniciar vuestra atención en este primer bloque. Un bloque un poco árido, fundamentos de la inteligencia artificial en anestesiología. La verdad es que el objetivo de este primer bloque es que entendamos lo suficiente lo que es la inteligencia artificial y cómo funciona para poder confiar en ella y hacer uso de estas aplicaciones pues con una cierta seguridad, ¿vale? Estoy muy bien acompañada, la verdad, y es el ejemplo esta mesa de la necesidad que tenemos en el ámbito sanitario de trabajar conjuntamente con ingenieros. Está el doctor Vilasís y Jordi Rodero, que son ingenieros de datos, de ciencias de datos, y el doctor Rey, que es digestólogo, que como mínimo tengo un médico aquí pues acompañándome, ¿vale? Bueno, todos ellos dedican sus conocimientos y su tiempo para hacer nuestro trabajo más fácil y por eso les agradezco muchísimo su trabajo y que hayan querido colaborar con nosotros y estén aquí en esta mesa.
Si os parece, empezamos. Las preguntas las podemos hacer después. Si vols, Xavi, anar cap allá. Bueno, el doctor Vilasís tiene un currículum, bueno, que no se acaba nunca. He intentado hacer un resumen, pero la verdad es que tiene una trayectoria impecable. Es doctor en física y tiene una larga trayectoria como docente e investigador. Es profesor de la Universidad Ramon Llull, del Departamento de Ingeniería, director del Máster de Data Science, director del Smart Society Research Group, miembro del CERN y de otros comités científicos de inteligencia artificial. Ha dirigido numerosas tesis doctorales, importantes proyectos de investigación de gran impacto. Tiene más de 200 artículos en revistas de impacto, muchas relacionadas con el ámbito médico y, en fin, esto es un pequeño resumen de su trayectoria. Él nos hablará de qué es la inteligencia artificial y cómo se aplica en el ámbito médico, tipos de algoritmos y soporte a la toma de decisiones. Em vulguis, Xavi? Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Espero que, a pesar de la pronta hora de la mañana, nos vayamos poniendo en marcha. Ahora llegando, he visto la imagen esta y creo que es muy interesante. Que levante la mano quien piense que esta imagen ha sido generada por IA. Vale. De acuerdo. ¿Cuál creéis que ha sido el prompt que se le ha puesto? Algo así como la inteligencia artificial en anestesiología, ¿verdad? O la IA en el quirófano, o alguna... Claro, la IA en el quirófano podría ser quien está atendido, ¿no? ¿Cómo ha representado la inteligencia artificial aquí digamos, el modelo de lenguaje? Bueno, no es un modelo de lenguaje exactamente, ¿no? Pero el modelo de IA. Ha puesto un robot, ¿sí? ¿El robot qué aspecto tiene? ¿Masculino o femenino? ¿Creéis que es indeterminado? ¿Sí? Ok, interesante. Para ayudaros en el quirófano, si tuvierais un robot, ¿le pondríais forma antropomorfa? Vale, interesante, ¿no? Entonces, eso más bien debe corresponder a la imagen que tenemos nosotros de lo que es un robot, ¿de acuerdo? Que es una figura que se parece a nosotros, ¿no? Después, detrás parece que hay algo así como... ¿Qué creéis que representa la imagen de atrás? ¿Es un cerebro? ¿Son pulmones? Eso es un cerebro, porque hay neuronas, ¿no? También pueden ser alvéolos pulmonares con los pulmones un poco mal dibujados, ¿no? No. Vale, entonces hay algo ahí de la inteligencia cerebro que está puesto ahí. Pero todo esto son imágenes que a nosotros nos rememoran. Eso es para que entendáis un poco cómo funcionan las herramientas esas generativas, que al final se han alimentado. Esto viene de la iconografía que nosotros le hemos puesto. Por tanto, acaba siendo un reflejo de lo que históricamente hemos ido poniendo ahí. ¿Vale? Bueno, un título de charla... Vale, más divertido aún, ya que estamos, ¿no? ¿Qué es esto de la inteligencia? Está de moda, lo sabéis, lo de la inteligencia artificial. Se ha vuelto a poner de moda. ¿Qué es? ¿Cómo la definiríais? Silencio en la sala. ¿Qué es lo que os cuesta de definir aquí? Son modelos probabilísticos. Muy interesante. Más opciones, más opiniones, más... ¿sí? Para mí es una N informática que aprende de nosotros continuamente. Hay la parte del aprendizaje, ¿no? Aquí, que es importante. Vale. Fijaros una cosa. Están saliendo definiciones que tienen, digamos que en el fondo son correctas, pero esto de la IA, al final no es algo que sea perfectamente definible. ¿De acuerdo? Aquí estamos en un campo que es la anestesiología, que soy perfectamente seguro de que todos vosotros sabéis definir. Pues el anestesiólogo es el especialista médico que, entonces, hay una definición que... A ver, con todas las definiciones seguramente alguien le podrá poner un matiz, pero estoy seguro. Lo de la IA no hay una definición, es una etiqueta. De hecho, inteligencia artificial, tenedlo muy claro, es una metáfora. ¿Vale? Tenemos solo 20 minutos, así que no me puedo entretener más en lo que sería pues llegar a explicar de dónde viene el término, etcétera, etcétera. Pero pensad que esto, el concepto de inteligencia artificial está pensado para vender bien. ¿Sí? Está pensado para que, digamos, alguien compre algo.
Ya originalmente venía de ahí, era para atraer a gente que hiciera investigación en ciertas cosas y para atraer fondos. Así que la idea marketingiana está detrás. Si los que son muy buenos poniendo nombres así son los informáticos. No contratéis gente de marketing, contratad informáticos. Inteligencia artificial, Big Data, Machine Learning, todo este tipo de cosas son nombres muy bien puestos y que venden muy bien. Vale. Momento desmitificante. La inteligencia artificial, como muy bien habéis dicho, no dejan de ser toda una serie de técnicas matemáticas, ¿vale? Entonces, en el momento en que esto lo bajas al nivel de las matemáticas, parece que pierde un poco de magia. Pero no nos equivoquemos. Digamos, que vayamos a reducir un poco conceptualmente cuáles son los bloques, no quiere decir que una cosa como un modelo de lenguaje, como ChatGPT o el que sea, no sea una maravilla tecnológica, que lo son. Pero una cosa es entender que eso es una maravilla tecnológica y la otra es entender que hay cuáles son los principios que hay detrás. Y a partir de esos principios, pues claramente seremos más capaces de hacer buen uso de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el primer punto. Entonces, parte desmitificante, la mayoría de los algoritmos, el 90% de los algoritmos solo hacen o pueden hacer 4 cosas. Estas de aquí. Optimizan. ¿Vale? Tú le das un problema y dices, búscame el mínimo de esto, como por ejemplo repartir quirófanos. ¿Sí? Entonces, un problema que tiene una cierta complejidad y, pues, cómo distribuyo yo los quirófanos, cuándo dejo libre, cuándo no, tal, eso. Después, la regresión, no es lo de volver. ¿Os acordáis de cuando hacíais estadística en la carrera? Regresión lineal, pues lo mismo pero en sofisticado. ¿Sí? Lo otro también es algo que es familiar de vuestro diagnóstico, que son las clasificaciones o las agrupaciones. ¿Te acuerdas? Es capaz de decir a qué categoría pertenece algo. ¿Sí? Digamos, en el ámbito de la medicina, pues esta persona pues, tiene esta enfermedad y dentro de esa enfermedad tiene este tipo o tiene esta variante. ¿De acuerdo? Pues eso es exactamente lo que hace. ¿De acuerdo? Y finalmente, la parte de generación de secuencias. O sea, es capaz de, bajo unos principios, generar unas secuencias y con, evidentemente, unos modelos probabilísticos detrás. ¿Vale? A que dicho así suena menos mágico. ¿Vale? Por caso, son 4 cosas. De hecho, si pensáis, la mayoría de las aplicaciones que uno ve de inteligencia artificial, si os ponéis a pensar un rato y las vais descomponiendo, digamos, al final, por ejemplo, conducir un coche. Bueno, conducir un coche, pues hay una parte que es no te salgas del carril. ¿Y eso cómo lo haces? Pues bueno, pues observas dónde está el carril y entonces te vas moviendo ligeramente el volante para que te quedes más o menos en el centro del carril. La segunda es no te choques con el coche de delante. Bueno, pues si ves que está muy cerca, frenas y luego hay otro criterio que es el límite de velocidad. Entonces, si lo vais descomponiendo, veréis que al final no hay nada tan complejo en eso. Lo que es complejo quizás es que nosotros vayamos ganando como la intuición de cómo se hace eso, cuánto hay que girar el volante, o cuánto hay que frenar, o cuánto podemos acelerar, etcétera, etcétera. Eso es lo que a nosotros nos cuesta más. Luego hay toda la parte de dirección y tal, que también si la pensáis se puede descomponer. Pero toda esa parte de llevar el coche en el carril, lo que nos cuesta más a nosotros es, digamos, ganar esa intuición. Pero como tarea, al final, si la podéis escribir es... ¿Cómo es conducir? Pues llevar el coche en el carril sin chocar el de delante. Pues con esas facilidades, ¿vale? Las tareas parecen menos míticas, ¿no? A ver, hay más cosas, hay todo el concepto de agentes, cómo usar todo esto para tener algo que, digamos, que interacciona con el entorno, tal, eso es un vocabulario muy bonito. Hay toda la parte de cómo sistematizamos para resolver problemas, hay toda la parte de planificación, que en el fondo va relacionada con las tareas de optimización que os comentaba antes, ¿no? Toda la parte de toma de decisiones, que en el fondo una parte de las herramientas que vosotros vais a usar os servirán de sistemas de soporte de decisión, o finalmente cómo tratar con situaciones que tienen un cierto grado de incertidumbre. ¿De acuerdo? Es decir, cómo tratar con esos elementos de probabilidad y tener una herramienta que te pueda ayudar, ¿no? El concepto muy básico, esta idea de que la inteligencia artificial aprende. Esto es muy bonito, pero también es otra maravillosa metáfora. Voy a volver a lo de la regresión lineal. Voy a regresar a la regresión lineal. Perdona del chiste, pero es que a estas horas de la mañana hay que hacer chistes. La regresión lineal.
¿os acordáis de lo que hacía? Intentaba encontrar los parámetros de la recta que más se parece, que ajustaba mejor la nube de puntos, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿A esto diríais que es aprender? Claro, haces un ajuste, ¿no? Mínimos cuadrados, aquello, tal. Entonces, tengo dos parámetros y con esos parámetros voy jugando hasta que eso se ajusta siguiendo un criterio. Pues lo del machine learning, lo del aprendizaje automático, es exactamente eso, va exactamente ahí. Si yo tengo una serie de criterios y con esos criterios, pam, 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 lo que hago es ajustar los parámetros que tengo libres en un cierto modelo. Lo que ocurre es que pues, un modelo de recta es sencillo, un modelo de red neuronal con, digamos, artificial, con un montón de capas y profunda y no sé cuántas cosas más, tiene mucha más complejidad. Pero la esencia de lo que estamos haciendo es fundamental, ¿de acuerdo? Entonces, sí que se dividen en tres tipos de aprendizaje: el supervisado, que es, sé exactamente cuál es la respuesta correcta a una serie de problemas; luego está el no supervisado, que es, tengo unos cuantos datos, voy a intentar a ver si encuentro patrones en común, ¿de acuerdo? Y hay otro que es el de refuerzo, que es como una especie de híbrido, que es cómo tengo que actuar cuál sería la mejor opción sabiendo que no sé cuándo tendré el resultado. El del aprendizaje de refuerzo es lo que se ha utilizado para que las máquinas aprendan a jugar al ajedrez, por ejemplo, ¿vale? O al Go, o este tipo de cosas. Es la esencia. Claro, el ajedrez, tú mueves el peón aquí y ese ha sido tu error, porque la consecuencia ha ocurrido al cabo de no sé cuántas jugadas. Tú no sabes que esa jugada ha sido mala en ese momento, lo sabes después. Esto eventualmente, en un contexto como el médico, como la anestesiología, también puede llegar a tener un cierto impacto. Pero claro, son tipos de estudios muy distintos y muy largo plazo. Entonces, eso que pone ahí muy grande y que está, digamos, que parece la corona de santo de Jordi Rodeiro, que él nos hablará justamente de esta parte, ¿no? Porque esto es absolutamente, en el fondo, esto es absolutamente fundamental. Aquí no me voy a entretener porque se va a hablar, pero ya os podéis imaginar que si vosotros, si queréis ajustar una recta, ¿vale? Y queréis que esa recta realmente represente la realidad, vuestra nube de puntos tiene que ser lo más precisa posible, tiene que corresponder, tiene que tener unas buenas medidas, esas medidas deben ser correctas, deben ser representativas, tiene que tener toda una serie de características, ¿de acuerdo? Nadie se puede haber inventado los puntos, hay las cosas estas que os vienen de cajón. Claro, esto cuando lo pones así a todo el mundo le parece evidente. Cuando te vas a buscar datos, entonces pues aquí hay un dato mal entrado, aquí este número no estaba bien, aquí el sensor estaba mal calibrado, pues todo lo que es la calidad de los datos nos va a influir en lo que va a pasar después. Entonces hay toda una serie de retos, digamos, los cuales no me voy a entretener, pero que son absolutamente fundamentales, ¿de acuerdo? Un poco, a ver, por ejemplo, tipos de datos, ¿de acuerdo? En los tipos de datos que vais a manejar vosotros, ¿no? Primera cosa evidente son los datos del paciente, ¿no? Claro, datos del paciente, ¿qué pensáis como datos del paciente? Son datos personales del paciente, ¿no? Entonces puede ser el nombre, puede ser el sexo, género, raza, edad, ¿no? Todas aquellas cosas que sabéis que son importantes para poder realizar después, pues, diagnóstico, la práctica o lo que haga falta, ¿no? Luego vais a tener también datos que, pues si tenéis toda una serie de aparatos que os están ayudando, pues vais a tener los datos que vienen de esos sensores, que van desde el electrocardiograma a la medida del pulso, a la temperatura, a todo lo que a vosotros se os ocurra, ¿no? Luego también hay cosas que pueden ser datos, que son las observaciones que vosotros podáis hacer sobre el paciente, pues de repente está más lívido, ¿no? O de repente está ocurriendo, o está convulsionando, esto es como bastante evidente, ¿no? Houston, tenemos un problema. Entonces, esto también forma parte de los datos que uno incorpora y que se pueden usar, ¿no? Y finalmente, pues estoy seguro que sois unos grandes amantes de la burocracia y que os encanta hacer informes, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista... Era una broma, claro. Entonces, sí, digamos, hay la parte de la broma, que es la parte pesada, pero sí que sabéis la importancia, o entendéis muy bien la importancia de documentar los casos, porque para después poderos acordar, entonces, todo eso también es información y todo eso también son datos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos datos que son de naturalezas muy distintas, pueden haber radiografías, pueden haber fotos, pueden haber números, pueden haber textos, ¿de acuerdo?
Entonces, esto es uno de los principios básicos de la inteligencia, del machine learning, ¿vale? Que es el garbage in, garbage out. Si tus datos son una porquería, tu modelo va a ser una porquería. Punto. ¿Vale? Como dijo el poeta, no hace falta decir nada más. Vale. Ya que, digamos, la imagen generada por ese modelo nos había puesto un cerebro, vamos a lo que seguramente ha sido el elemento tecnológico que más vueltas ha ido dando o que más ha podido cambiar la manera como somos capaces de realizar todas estas tareas, que es el concepto de redes neuronales artificiales. ¿De acuerdo? Las redes neuronales artificiales nacen a partir de los modelos que hacía la gente para intentar entender el funcionamiento de los sistemas nerviosos. Cada sistema nervioso tiene una neurona está excitada o no, esta neurona depende del estado de las neuronas vecinas, pues se conecta con el axón y las dendritas y si los niveles de potasio, todas estas cosas que seguramente en algún momento os hicieron aprender. Pues si tú esto lo modelizas matemáticamente, te das cuenta de que tiene una serie de propiedades matemáticas como muy, muy interesantes. Y eso se acaba volviendo un paradigma de cálculo. ¿De acuerdo? Entonces, esto, por ejemplo, si pensáis, por ejemplo, en el sistema de visión, vosotros tenéis una serie de receptores, vosotros, y creo que yo también, una serie de sensores en el ojo, ¿no? Que son los bastoncitos y los conos. Entonces ahí hay como una señal que se transmite y hay zonas del cerebro que interpretan lo que hay, ¿no? Pues el modelo de red neuronal y la señal es como unidireccional, ¿no? Va corriendo de una cierta manera. Pues eso luego inspiró pues, cosas como esto de aquí, que se llama un perceptrón multicapa, primero porque las neuronas están organizadas por capas, y segundo porque lo de perceptrón como nombre mola, y ya está, ¿no? Y lo tercero es que si os fijáis, pues hay como una entrada y un input, ¿no? Y a partir de aquí, pues se va como propagando esa señal y se va tratando hasta que tenemos un output que tiene una cierta interpretación o que pretende alguna cosa. Eso nos puede permitir algunos de los aparatos que vais a tener van a tener esta forma. Pues en la entrada pondré la forma de la señal o pondré los datos numéricos que estoy observando, pues esto siempre es numérico, después pues le haré toda una serie de modificaciones y al final pues a mí me saldrá, pues a lo mejor es encenderse una bombilla diciendo verde si todo está bien o roja si hay algo que no está funcionando, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí pues vosotros tendréis un criterio, ¿no? Así que son modelos que hacen cosas que en el fondo me parecen muy mágicas, pero que, digamos, la complejidad matemática que no es tanto por el concepto matemático que hay detrás, sino porque hay muchas neuronas, son funciones que están puestas unas de las otras, etcétera, etcétera, acaba teniendo mucha capacidad de representación, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas, ¿de acuerdo? Unas cosas absolutamente fundamentales y muy interesantes de eso, es que al final el texto, nuestro lenguaje, también es un dato. ¿De acuerdo? Es decir, claro, cuando pensamos en datos siempre nos viene la imagen de números de sensores, tal, o de cosas que están como muy acotadas. Pero, claro, luego si os pregunto digamos, un electrocardiograma para vosotros es un dato, sí, claro, por supuesto, esto me permite de entender ciertas cosas, ¿no? Y una imagen radiológica, ¿esto para vosotros es un dato? Sí. Entonces, un informe, ¿hay dato ahí? Sí, claro que hay dato en el informe. ¿Cuál ha sido el problema y un poco casi el motivo por el cual estamos aquí? Pues ha sido el cambio, digamos, lo que ha hecho una transformación absolutamente brutal, ha sido la capacidad de poder tener, o de poder usar el lenguaje como si fueran datos. ¿De acuerdo? Entonces, muy sencillo, para poder usar una cosa como un dato, necesitamos ponerle una forma matemática. ¿De acuerdo? Necesitamos ponerlo en términos de números y que esos números tengan sentido dentro del problema. Ahora, digamos, os he hecho referencias a la facultad, ahora vamos a volver un poco antes, ahora vamos a volver al instituto o a la EGB o a alguna, digamos, o a la primaria. ¿Os acordáis cuando venía el profe con los problemas de geometría? Demuestra que la recta A es paralela a la recta B usando el cartabón y el compás. Entonces tú te ponías a llorar porque aquello era un infierno, ¿sí? Entonces llegó alguien, ¿vale? Y explicó algo que eran las coordenadas cartesianas.
cada punto, en el fondo, en el plano, pues lo podía representar por 2 números. En el momento que entraron las coordenadas cartesianas, esto de la geometría se volvió a hacer unas cuantas sumas y algunas multiplicaciones, con un poco de desgracia, una raíz cuadrada, pero ya está, saber si 2 cosas eran paralelas o eran ortogonales se volvía muy fácil. En el momento en que nosotros sabemos transformar las cosas a números, es cuando tenemos la capacidad de ir mucho más allá. ¿De acuerdo? Y eso es lo que pasó básicamente ahora hace unos 12-15 años, que es que se entendió cuál era una manera eficiente de poner las palabras, de representar las palabras como vectores, ¿de acuerdo? Y en el momento, como vectores numéricos, y en el momento en que eso pasó, el resto de la tecnología avanzó rápidamente. De lo primero se le llaman los word embeddings, y es esta manera de pasar de una palabra a representarla como un vector correctamente. Y después lo que vino es el transformer, que nos ayudó a entender cómo se relacionaban las palabras dentro de las secuencias. Y eso se puede hacer porque en el momento en que eso funciona como números, pues lo puedes poner más adelante. Y a partir de aquí, ¿qué generas? Pues me generas lo que se llama un modelo de lenguaje, que, nueva desmetificación, el concepto técnico de modelo de lenguaje es tener un modelo que te dice cuán probable es una cierta frase en una cierta lengua. Eso es un modelo de lenguaje. Y lo que hacen, en el fondo, los grandes modelos de lenguaje, sencillamente es decir, dentro de una secuencia y dado un contexto, cuál es la palabra más probable. Entonces, si por ejemplo tengo aquí, lo mejor de la inteligencia artificial es su habilidad para, entonces miro de todas las frases que yo le he podido alimentar, pues cuáles son las diferentes probabilidades. Pues es su habilidad para aprender, para predecir, para hacer, para entender o para decir. Una tiene un 4,5% de probabilidades o una incidencia en 4,5%, la otra de un 3,5%, la otra de un 3,2%. Entonces puedes coger la de más o puedes coger una de las máximas tirando un dado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es me sabe mal, pero ChatGPT en el fondo lo que hace es eso. Lo que ocurre es que, pues, dándole buenos contextos, este control de la probabilidad ha sido, pues, muy avanzado. Bueno, de hecho, en la introducción ya se ha hablado, ¿no? Y en el fondo lo que vais a ver durante todo el día de hoy son diferentes aplicaciones de estos principios, ¿de acuerdo?, a las diferentes fases de lo que es vuestro día a día cotidiano, ¿no? La parte del, bueno, pues elementos más generales, toda la parte del preoperatorio, realmente pues la parte del operatorio, toda la parte del posoperatorio, ¿de acuerdo? Pues en cada una de las diferentes fases de vuestra intervención, pues hay una oportunidad para que hayan sistemas de inteligencia artificial que funcionen para ayudar a eso, para daros soporte, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo aquí tengo algunos casos, había puesto algún caso concreto que van como, digamos, desde revisiones muy generales a cosas como, digamos, intentar entender, digamos, los riesgos, un algoritmo para detectar los riesgos, digamos, de muerte o de complicaciones posoperatorias, o cosas como predecir la hipotensión, digamos, durante el operatorio, o poder ajustar, pues, ciertas... o poder ajustar, digamos, ciertas dosis, ¿de acuerdo? Cómo estas cosas pueden ayudar. Aquí hay ejemplos, pero creo que serán mucho más interesantes los ejemplos que vais a ir viendo durante el día, ¿de acuerdo? Y entonces, y hasta aquí, digamos, esta primera charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Xavi. Bueno, la segunda ponencia irá a cargo del doctor Rey. El doctor Rey es especialista en gastroenterología y medicina interna, experto en endoscopia y máster en informática médica con 15 años de experiencia, por ejemplo, en el uso de la historia clínica electrónica en tecnologías de información de salud, y es consultor para la evaluación de proyectos en salud asistencial y digital. Muchas gracias. Bueno, él nos hablará, sí, de la inteligencia artificial generativa, funcionamiento de los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT y Gemini. Bueno, buenos días a todos. Primero, muchísimas gracias por la invitación y la participación en las jornadas.
un poco creo que la idea que vengo a aportar, primero es aclarar que de las charlas que voy a dar hoy, esta va a ser por lejos la más compleja. Y viniendo del lado clínico, a diferencia de nuestros compañeros de exactas, creo que entiendo un poco más la idea de la dificultad que tenemos como médicos de entender cómo funcionan los procesos exactos o matemáticos. Entonces mi idea un poco con esta charla es llevar eso a una cabeza un poco más analógica. Para empezar un poco, bueno, acá está la presentación, de los que están aquí presentes, ¿cuántos usan una mesa como esta en sedación diariamente? Los invito a levantar la mano. Bien, dejen la mano levantada, dejen la mano levantada. De todos los que tienen la mano levantada, ¿cuántos de ustedes entienden a grandes rasgos qué pueden hacer con una mesa de anestesia y qué no pueden hacer con una mesa de anestesia? Dejen la mano levantada. Los que entienden pueden bajar, los que no tienen idea de cómo funciona. Bien. ¿Cuántos de ustedes, ahora bajemos toda la mano, cuántos de ustedes usan digamos, en la práctica diaria algún tipo de inteligencia artificial, sea ChatGPT, Gemini, alguna de las herramientas que están de moda? Bien. Bueno, bastante más de lo que esperaba. Dejen la mano levantada. ¿Cuántos entienden de la misma manera, básicamente, qué es lo que hace una inteligencia artificial como esta? ¿Qué pueden pedirle, qué no pueden pedirle, para qué son buenas, para qué son muy malas? Bueno, bastante bien, bastante mejor de lo que esperaba. Entonces, la realidad es que somos muy pocos los... Ahora, me parece que aquí están bastante avanzados, pero somos muy pocos los médicos que usamos inteligencia artificial en forma diaria en nuestra práctica clínica, ¿sí? Esto es del año pasado, seguramente esto ya se actualizó, pero hasta el año pasado por lo menos 85% de los médicos no usaban inteligencia artificial. Y hay un trabajo muy interesante que lo que se hizo fue comparar ¿cómo se llama? Médicos haciendo diagnósticos de casos complejos utilizando las herramientas clásicas, como sea Google, bibliografía, PubMed, y médicos que se podían ayudar con grandes modelos de lenguaje. Y lo que se vio es que en los resultados generales de cómo respondían a los diferentes casos clínicos difíciles, la exactitud o la precisión diagnóstica era más o menos similar. Ahora se puso otro grupo control que no eran médicos, pero que eran expertos en uso de grandes modelos de lenguaje, y la precisión diagnóstica mejoró significativamente. Entonces, la primera reflexión por ahí que nos trae este trabajo es que deberíamos entrenarnos más para poder sacarle mejor provecho. Y la segunda es que la verdad es que no estamos acostumbrados a usar este tipo de herramientas de la manera que le podemos sacar ese mejor provecho. Entonces, de la misma manera que en mi caso yo no puedo agarrar un endoscopio y utilizarlo sin saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer con un endoscopio, porque me puede traer problemas legales, problemas médicos al paciente, y no obtener los mejores resultados. La idea es un poco lo mismo con respecto a estas herramientas, ¿no? Entonces, retomando un poco la charla de Xavi, esto va a ser muy resumido, pero conceptos generales. Un poco traté de resumir el tema de inteligencia artificial, que es algo muy complejo, en hablar de comportamientos de las máquinas que emulan la inteligencia humana o que buscan parecerse a cómo pensamos nosotros. Esto es para que suenen algunas palabras. Machine Learning es un tipo de aprendizaje, ¿sí? Que es un aprendizaje a partir de datos, lo que se llama aprendizaje no supervisado. Se le pone, en lugar de ponerle reglas y decirle cuáles son las respuestas en base a las reglas que yo le pongo, lo que hago es le doy muchos datos y entreno los algoritmos para que vayan aprendiendo a partir de esos datos y vayan sacando sus propias reglas. Un tipo de Machine Learning son las redes neuronales, que ahora las vamos a ver un poquito mejor, y que son algoritmos, como dijo Xavi, inspirados en las capas del cerebro humano y las conexiones neuronales. Y el aprendizaje profundo es un tipo de Machine Learning que implica múltiples capas y que no tenemos claro del todo en el fondo cómo aprende. Es un aprendizaje automático. Los grandes modelos de lenguaje son un tipo de estos aprendizajes profundos a partir de grandes volúmenes de datos, que en este caso son volúmenes de texto. ¿Vale? Entonces procesan el lenguaje. Una red neuronal, ya lo vimos recién un poquito, pero básicamente consiste en una capa, ¿sí? en múltiples capas donde tenemos un nodo de entrada, un punto donde uno entra la información, diferentes capas en el medio donde se va procesando y hay conexiones, y un nodo de salida, ¿sí? O un output.
el flujo de esa información a través de las diferentes capas es lo que se llama flujo de activación. Y este es un ejemplo muy general de lo que es un perceptrón multicapa, como dijo antes Xavi. Entonces, los invito a reflexionar un poco esta frase. Si yo pongo esta frase, dice, esta espacio necesita que la ríes con más frecuencia para que sus hojas no se sequen. Y luego leo, mi oficina se encuentra en la cuarta del edificio justo al lado del ascensor. O leo, después de la caminata por la montaña me salió una ampolla dolorosa en el pie. ¿De qué palabra estamos hablando? Planta. ¿Vale? Bien, nosotros entendemos que la palabra es planta básicamente por dos cosas. Primero, porque por las palabras que están alrededor nos estamos dando cuenta de que acá corresponde poner la palabra planta. Y luego tenemos la capacidad de entender de qué planta estamos hablando. No es lo mismo la planta del pie, sí, que en nuestra cabeza nos viene una imagen, que la planta del cuarto piso. ¿Sí? Bueno, las computadoras lo que hacen es usar la primera de las dos cosas que yo dije antes. Entonces, la idea general es la siguiente. Hacer que la computadora lea un montón de volúmenes de texto, de datos de texto, y forzarla a representar cada palabra como un resumen de todos los lugares de donde la puede encontrar. ¿Sí? O sea, ¿dónde podés encontrar la palabra planta? ¿Relacionada con qué otras palabras? ¿Sí? Aprende a partir de esta cantidad ingente de textos que yo te voy a alimentar. ¿Vale? Entonces, hablando un poco de esto del espacio vectorial, imagínense una matriz que tiene un montón de dimensiones, y si yo tengo la palabra planta con el proceso de embedding transformada en un vector, yo la puedo ubicar en el espacio. Y puedo ver en ese espacio todas las palabras que están alrededor, dependiendo de qué tipo de planta estoy hablando. ¿Sí? Si estoy hablando de la planta en relación con la arquitectura, me voy a encontrar con que cercana a esa palabra está edificio, piso, nivel, que va a ser muy diferente a si estoy hablando del pie. Y entonces en ese caso voy a estar hablando de dedos, de talón o de suela. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo hace el GPT, o sea, estos modelos de lenguaje, en este caso voy a hablar de GPT, pero todos funcionan igual, para lograr ubicar esa palabra y devolvernos texto? Entonces, GPT es un acrónimo de generativo, preentrenado y transformer, que lo nombró antes Xavi. Entonces, generativo, que es el qué, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Genera texto. ¿Y cómo lo genera? Toma lo que yo le doy, el input, sería el prompt, por ejemplo, en este caso la oficina se encuentra en la tercera, calcula probabilísticamente cuáles son las palabras, aquí es un ejemplo que hice con las 5 más probables, de palabras que en realidad son tokens, que son palabras, pedazos de palabras o puntuaciones. Calcula cuál es la probabilidad de la siguiente, elige una, ¿sí? La más probable o alguna de las más probables, no necesariamente la más probable, la toma y vuelve a meter eso en la red neuronal para volver a sacar la siguiente palabra o el siguiente token en realidad. ¿Vale? Y así va formando la cadena de texto, ¿sí? Eligiendo probabilísticamente la palabra que va a seguir o el token que va a seguir. ¿Vale? Y ahí va formando, como ven, la oración, ¿sí? Entonces aquí entramos en un concepto dentro de probabilística que es la temperatura, ¿sí? Dependiendo del modelo, y en algunos modelos nosotros podemos setear cuál es la temperatura, con qué probabilidad va a elegir la palabra más probable, o con qué aleatoriedad va a elegir la palabra más probable. Si el modelo elige siempre la palabra más probable, siempre, de todo lo que calcula y rankea, elige la palabra más probable, la respuesta va a ser muy mecánica, muy maquinal, porque siempre va a ser igual, ¿sí? Si yo le digo, bueno, elegí muy al azar, tener una temperatura muy alta, sé muy creativo, va a elegir dentro de un rango de palabras mucho mayor y la probabilidad de que me diga cualquier cosa va a aumentar. Va a ser más creativo, pero va a aumentar. Entonces hay que encontrar el punto de equilibrio entre el cual sea creativo, pero elija dentro de las probabilidades más altas para que tenga sentido lo que va escribiendo. ¿Sí? Habitualmente lo que está seteado es en 0.7 de este rango que se llama temperatura. Esto lo podemos modificar y inclusive dependiendo del tipo de comportamiento que yo quiera para el modelo de lenguaje, lo puedo ajustar. Si yo quiero que me escriba un cuento para niños, por ahí es mucho mejor que le suba un poco la temperatura para que sea más creativo y vaya generando algo nuevo. Ahora, si yo quiero que me responda algo relacionado con, no sé, una pregunta médica, lo que voy a querer es que responda lo más exacto posible. Entonces, no quiero que aleatorice mucho entre las palabras.
Bien, el preentrenamiento, que es el con qué, cómo se entrenó, ¿sí? Entonces partimos de que los modelos son generativos, generan texto a partir de probabilidades. ¿Cómo se entrenan para generar ese texto? Entonces aquí si tomamos esta red neuronal, un ejemplo muy simplificado de este perceptrón que hablábamos, con el texto que yo alimenté o que alimentamos, o los ingenieros que hicieron GPT alimentaron el algoritmo, si yo le pongo, por ejemplo, la oración, la oficina se encuentra en la tercera y lo fuerzo a que me dé una respuesta y la respuesta es maceta, le digo que está mal. Entonces, las conexiones que llevaron a que la respuesta sea maceta se desalientan. Pruebo de nuevo y la respuesta que me da es planta. Entonces, esas conexiones se fortalecen y así se va entrenando el modelo, ¿sí? Nosotros tenemos un compartimiento estanco, entrenado, que es el que sale, es el release de la versión del LLM. ¿Sí? Se entrenó hasta un momento, pongámosle una fecha, no sé, 1 de enero del 2026, el modelo que sale se entrenó hasta ese momento. Toda la información que viene después de ese entrenamiento, internamente no la tiene, ¿vale? Y el cómo, que es el transformer, que es esto lo voy a resumir mucho, pero es básicamente, o sea, a los técnicos que le voy a llevar a muy básico, pero es básicamente el embedding, que es transformar la palabra en un vector, ¿sí? Ubicar ese vector en el espacio y hacer un proceso que se llama atención, ¿sí? Que si yo tomo, por ejemplo, la oración, la oficina se encuentra en la tercera, la máquina va a prestar atención más a algunas palabras que otras, ¿sí? Oficina o tercera tienen mucho más peso que puede hacer el artículo la o en. Entonces, este proceso de atención lo que hace es que pueda mantener posteriormente la coherencia. Y una vez que eligió esas palabras, lo pasa por la red neuronal y nos da la respuesta en forma de un vector que a su vez se hace el unembedding, se descodea en la palabra. Entonces, este modelo, digamos, este aspecto que es el transformer es el que permitió que se generaran estos grandes modelos de lenguaje. Bien, esos son los modelos, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de modelos que a su vez nosotros interactuamos con ellos a través de chatbots, ¿sí? Los más conocidos serían ChatGPT o Gemini, pero tenemos otro, Copilot de Microsoft, Meta, DeepSeek, que es el chino. Todos funcionan de una manera similar a grandes rasgos, ¿sí? Y están entrenados cada uno con volúmenes de datos ingentes, enormes, pero diferentes. Entonces, algunos pueden responder cosas diferentes, ¿sí? Y eso hablaremos después a la tarde con respecto a los sesgos. Bien. Básicamente, ¿cómo es un chatbot? ¿Sí? Yo tomo aquí Gemini, pero son todos bastante parecidos. Entonces, primero tiene una ventana de contexto, que es donde nosotros interactuamos. Nosotros escribimos el prompt y nos da las respuestas. Por el otro lado, en general, ahora ya tenemos casi todos la posibilidad de cargarle archivos, sean archivos de PDF, imágenes, ¿sí? Documentos de texto, con los cuales nosotros queremos que trabajen. Tiene herramientas, ¿sí? Si esto después lo abren y lo desplegan, tiene la capacidad de buscar en la web, de conectarse a un calendario, de crear una imagen, utiliza diferentes herramientas. Y por el otro lado, uno tiene la opción de elegir diferentes variables del modelo. En algunos casos esto es de pago, en otras Gemini es gratuito esto. ¿Y qué es lo que nos permite? Bueno, que tenemos modelos que piensan más rápido, pero son menos planificadores en las respuestas que nos van a dar, o modelos que hacen una investigación más profunda, piensan o razonan entre comillas más y tardan un poco más en darnos una respuesta. Dependiendo para qué es lo que lo querramos usar, podemos ir cambiando el modelo. Bien, y después tenemos dentro de estos chatbots lo que se llaman GPTs o GEMs, que serían formas de trabajar del modelo de lenguaje a la cual nosotros le podemos poner instrucciones que tenga que cumplir siempre con ellas, ¿sí? Que son los que llaman system prompts. Eso lo vamos a ver después un poco a la tarde, pero el prompt, que sería la instrucción, entre comillas, que nosotros le damos, se la podemos pasar directamente a uno de estos GEMs o GPT de forma que siempre cumpla con esa instrucción cuando yo le hago una pregunta o le doy un prompt. Y esto está muy bueno porque uno puede crear sus propios modelos que respondan de alguna manera. Por ejemplo, yo he armado uno que se llama Dr. Gemini, que le doy ciertas instrucciones para que me responda de una manera cuando yo le hago una pregunta médica. O después tengo otro que me ayuda a redactar los informes de endoscopías.
Entonces no tengo que estar poniendo la instrucción cuando empiezo cada vez que voy a hablar con el chat, sino que ya lo tengo puesto desde antes. Bien, aquí no sé si tenemos volumen, pero lo que tenemos es multimodalidad. La idea es mostrar cómo funciona. Identifica el catéter en la imagen. Que puede procesar si está volumen, correctamente posicionado, volumen audio, tipo de puede catéter procesar es. imágenes y puede procesar texto al mismo tiempo. Entonces yo le puedo hablar, le puedo dar una indicación hablada, incluso esta es una versión de escritorio, pero en sus móviles, si tienen las aplicaciones, les devuelve la respuesta hablada. Si lo probaron, lo pueden hacer con el móvil, pero les contesta. Acá yo le doy una imagen que tiene un catéter y le pido que me diga qué catéter es y si está bien posicionado, ¿sí? Me dice que es un catéter venoso central, me describe la posición y me da como respuesta que está correctamente posicionado. Y me dice, bueno, qué es lo que está marcando el círculo rojo y las flechas, que ahora voy a agrandar la imagen, ¿sí? Entonces me justifica la imagen que yo le di y la respuesta que me está dando. Elimina las flechas rojas y el círculo rojo de la imagen. Entonces, incluso yo puedo trabajar sobre esa imagen. En este caso, si la quiero presentar, pero quiero que saque el círculo rojo y la flecha roja, se lo puedo pedir y lo que va a hacer es respetarme la imagen, pero le elimina las cosas que yo le pedí. Está la misma imagen, pero no tiene ni el círculo ni la flecha. Bien. ¿Qué son las herramientas? Que las mencioné previamente. Un poco lo que estuvimos hablando es, por ejemplo, si yo recibí un correo de Yolanda para invitarme a las charlas y yo lo quiero confirmar, yo puedo decir a ChatGPT que me redacte una respuesta al correo que me envió, ¿no? Entonces yo le doy un input, que es mi prompt, ¿sí? Le paso el correo que recibí y le digo, quiero que me redactes una respuesta confirmando que voy a asistir a las charlas. ChatGPT, con su entrenamiento que tiene, lo que va a hacer es, como dijimos antes, calcular probabilísticamente las palabras y me va a dar una respuesta. El correo que yo puedo copiar y pegar en mi Gmail y enviarlo, ¿sí? ¿Qué pasa si ahora yo le digo, ¿cuándo tengo que dar las charlas para las jornadas de anestesia? Si yo no estuve charlando con GPT antes y tiene en su ventana de contexto esa información, el modelo está entrenado con una cantidad de datos que no tiene mi agenda y no sabe qué es lo que voy a hacer yo. No se entrenó con mis datos. Entonces, ¿qué es lo que me va a devolver? No me va a devolver nada o me va a alucinar y me va a decir cualquier cosa, ¿sí? Me va a poner una fecha cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que se fue desarrollando en el último tiempo? Se fue desarrollando la capacidad de que el modelo se conecte con otra herramienta, llame a una función y se conecte con otras aplicaciones. Por ejemplo, en este caso, mi calendario. Entonces, puede consultar mi calendario, devolver la información y dármela como una respuesta, ¿vale? Esto es lo que se llama flujo de trabajo, donde yo le puedo ir diciendo, previamente era yo le decía, ahora vamos a hablar un poquito de agentes, pero yo le decía, quiero que te conectes a mi calendario y consultes cuándo tengo agendada la charla, ¿sí? O quiero que te conectes, quiero que hagas una búsqueda en la web para darme una información actualizada sobre los horarios del cine del domingo, ¿sí? Porque no está entrenado con eso el modelo. Ahora, si yo le pregunto a esta herramienta que tiene conectada mi agenda, ¿cuál es el pronóstico del clima para el 20 de marzo? Otra vez la respuesta va a ser, no lo sé, ¿sí? Porque ahora tendría que elegir otra herramienta. Ya no es mi agenda, es alguna aplicación que dé pronóstico del tiempo, ¿vale? Bien, entonces, la indicación para que use tal o cual herramienta, ¿sí? Si está hecha, el flujo de trabajo que yo le voy pidiendo que haga, está diseñado por mí, es una cosa, y si toma ahora la decisión de qué herramienta utilizar el mismo modelo, ya empezamos a hablar de otra, que son agentes, donde la máquina decide qué herramienta va a utilizar de acuerdo a lo que yo le estoy pidiendo, ¿sí? Y eso se puede configurar e incluso cada vez más empiezan a actuar solos, ¿sí? Ahora esto es lo que se viene, es lo que está ahora en boga. Entonces, yo le puedo decir, por ejemplo, revisa mi correo electrónico con la invitación, agéndalo junto con la dirección del hospital, y lo que hace es, se conecta a diferentes herramientas, elige cuál es la que le parece para cada una de las cosas que implican la tarea que tiene que desglosar, y me devuelve el agendamiento y la dirección. Entonces, esto es agéntico. Planifica, ejecuta e itera posteriormente.
Resumiendo o terminando un poquito con esto, y una capacidad más después de haber iterado es aprende. O sea, si la respuesta que dio es la que yo esperaba, se fortalecen las conexiones que hacen que haya dado esa respuesta y va aprendiendo cada vez más cómo quiero que vaya trabajando. Entonces, ¿qué capacidades tienen los grandes modelos de lenguaje? Un poco resumiendo, tienen la capacidad de predecir probabilísticamente texto, ¿sí? Son muy buenos, y lo vamos a ver en la charla de la tarde, pero muy buenos manejando lenguaje, son muy malos en otras cosas. Pero todo lo que tiene que ver con lenguaje son buenísimos. ¿Qué otra cosa hacen? Integran herramientas, ya no trabajan solo con el texto con el cual se entrenaron. Tienen la posibilidad de consultar en la web, tienen la capacidad de revisar la agenda, pueden usar una calculadora, pueden escribir código de texto, código de computación. Hacen una ejecución procedimental, planifican, ejecutan, ven el resultado y ajustan en base a eso. Y posteriormente aprenden. Entonces, para la próxima vez vas a ver mejor cómo responder a la tarea que yo le voy dando. Así que, un poquito como para terminar, de la misma manera que ver una guía para intubación, alguien que no se dedica a sedación y anestesia, puede ser una herramienta que puede lastimar al paciente, podemos no saber cómo utilizarla, y nos puede traer bastantes problemas, y yo por lo pronto no la utilizaría. Ustedes saben perfectamente cuándo, cómo y en quién usarla. Bueno, un poco la idea es que si vamos a utilizar la IA como una herramienta, tengamos la capacidad de entender cómo funciona para saber lo mismo, cuándo, cómo y con quién. Muchas gracias, doctor Rey, muy instructiva la charla. La tercera ponencia está a cargo de Jordi Rodeiro. Jordi es científico de datos e investigador de doctorado en el Hospital Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, sobre todo en salud mental y en procesos y flujos del área quirúrgica. Tiene una trayectoria como docente e investigador, profesor de residentes MIR de Estadística en el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, en la Universidad Ramon Llull, en el grado de Inteligencia Artificial y de Data Science también. Es tutor de 7 tesis de máster de Inteligencia Artificial y tiene diversas publicaciones también de Inteligencia Artificial aplicada al ámbito médico. Cuando quieras. Buenas noches a todos y gracias por tenerme aquí. Como nos ha explicado el doctor Xavi Vilasís y el doctor Alejandro Rey, nuestros modelos son súper complejos, pero la verdad es que estos algoritmos, estos modelos, al final se basan en los datos que tienen detrás. Con lo cual, si los datos que hay detrás no son robustos y no tenemos ni cantidad ni calidad suficientes, todo esto que hemos visto de modelos que son matemáticamente súper avanzados no pueden hacer su función. Y es que, al final, un quirófano puede generar entre 20.000 y 60.000 muestras por hora de señales, entre 200 y 300 variables, y esto en hospitales grandes de tercer nivel puede implicar entre 1 y 4 teras de datos, lo que es más que cualquiera de nuestros portátiles en tan solo un día. Probablemente todos sabéis de qué datos disponemos, de qué datos introducís cada día. Vamos a hacer solo un poco refrescar qué datos hay en el preoperatorio, en el intraoperatorio y en el postoperatorio, para poder ver cuáles son los problemas más frecuentes y luego cómo podemos prevenir estos problemas y qué podemos hacer con estos datos. ¿Vale? Veréis aquí que hay básicamente 4 tipos de datos. Hay los datos de texto, que son los de los informes, las variables discretas, que son pues analíticas y parecidos, variables continuas, que veremos cuáles son, y eventos de tiempo, es decir, pues una visita, por ejemplo. ¿Sí? Que están tanto en el pre como en el intra como en el postoperatorio. En el preoperatorio, los datos más relevantes son los que vienen de la historia clínica. Al final hay pacientes con una historia clínica muy larga, con datos de texto que se pueden analizar con los modelos de lenguaje que hemos visto. Si la historia clínica está completa, esta puede proporcionar muchísima información para posibles predicciones. Si, por lo que sea, porque no ha habido tiempo, porque ha habido un problema informático, esta historia clínica está vacía o no tiene información suficiente, dificulta bastante luego hacer las predicciones. Además, en el preoperatorio también podemos tener analíticas, que como vemos son datos estructurados, al final son números con unas unidades, y tenemos secuencias temporales de visitas, por ejemplo, todo el curso que ha seguido el paciente antes de llegar a nuestra intervención. Durante la intervención
Lo que tenemos en general son señales continuas, que son las que hemos visto antes en el monitor, y eventos discretos, que son al final números que se actualizan cada cierto periodo de tiempo. También abajo a la izquierda vemos los datos manuales, que al final es todo aquello que los clínicos introducís durante la operación, que puede o puede no tener una marca de tiempo al lado. Y algunas intervenciones también tienen dispositivos externos, como las bombas de infusión, respiradores, etcétera, en función del tipo de intervención y del hospital en que nos encontremos. Finalmente, y al final de la operación, también tenemos pues, escalas, que al final no dejan de ser números, EVA, Aldrete, lo que sea, informes parecidos a los informes de preoperatorio y outcomes estructurados que pueden variar en función del hospital. Entonces, hay muchos datos, hay muchos tipos de datos. ¿Cuáles son los errores más comunes? Me gustaría que en las siguientes diapositivas pensarais como si fuerais una máquina, no como si fuerais un médico. Al final estáis muy acostumbrados a ver errores que hay en estos datos, con lo cual vuestro cerebro ya los filtra y ya se da cuenta de que esto es un error, con lo cual hay que corregirlo y aunque no lo escribáis, ya mentalmente habéis corregido ese error. En el primer caso, tenemos este paciente de 68 años. ¿Quién me sabe decir cuál es el error a nivel de obtención de dato? Vale, ¿qué le pasa a la altura? Tiene que estar en metros y está en centímetros. A nivel humano esto es muy, muy, muy obvio. 180 no serán 180 metros, no hay nadie de 180 metros, pero si intentamos calcular el IMC, esta persona tiene un IMC inferior a una hoja de papel DIN A4. Con lo cual, si se lo pasamos a un modelo de lenguaje, esta persona será catalogada como alguien que tiene un peso inferior al peso recomendado, en vez de una persona con un ligero sobrepeso, que es lo que debería entender. En cuanto a señales, nos pueden ocurrir cosas parecidas, aunque son un poco más difíciles de ver. Aquí vemos cómo esta imagen de saturación de oxígeno tiene dos artefactos. Como clínicos, si veis algo así, probablemente entenderéis que hay un problema con la máquina. Igual no está bien puesto, las conexiones no son buenas, hay algún problema detrás, pero para una máquina, al final, esto lo que significa es que hay algún tipo de artefacto y que esto puede ser relevante. Con lo cual, al final, la inteligencia artificial aprende de lo que ve y si la señal está rota, la predicción no será buena. Este evento manual, que puede ser bastante común, hipotensión durante inducción. Es algo que os da información y es algo que no es incorrecto. La información que está aquí es correcta. Pero nos surgen preguntas. Es decir, si tenemos la presión arterial a nivel continuo, ¿encaja con la señal? ¿Es fiable la notación? ¿Cuándo ocurre exactamente? Y si intentamos buscar el solapamiento entre nuestro texto y el momento que se ha hecho y la señal, lo que vemos al final es que la notación se ha hecho 7 minutos más tarde que la hipotensión. Es algo muy normal, es algo obvio, porque como clínicos tenéis que estar pendientes de la hipotensión y no de si lo tenéis que escribir en el sistema, pero si esto luego lo ponemos en un modelo, es algo que tenemos que tratar antes de ponerlo en el modelo, para que no entienda, por ejemplo, que hipotensión es cuando se recupera la tensión arterial. Y hay algunos casos que simplemente no hay errores, pero hay datos que no tenemos y que como clínicos vosotros podéis decidir que si en una analítica preoperatoria el INR no está, podéis posponer la cirugía, podéis solicitarlo si creéis que es urgente, porque tenéis vuestro criterio que se ha forjado a lo largo de los años. Una máquina no tiene este criterio, entonces si no tiene el dato no puede calcular el riesgo, con lo cual no os puede dar esa información. También tenemos problemas que van un poco más allá de vuestra práctica clínica, que pueden ir antes, que es por ejemplo el tema de la sincronización de los dispositivos. En este caso vemos que ha habido una intubación a las 8:34, 3 minutos antes a las 8:31 ha habido una caída de presión arterial y a las 8:36 ha habido un inicio de la noradrenalina. La pregunta aquí es, ¿la caída de tensión arterial es antes de la intubación o después de la intubación? Por lo que parece aquí es antes, con lo cual la lógica seguida sería ha habido una caída de presión arterial, luego hemos intubado y hemos hecho el tratamiento indicado. Pero podría ser que esto no fuera el caso y que simplemente es que los distintos dispositivos no estuvieran sincronizados. Y con todo lo que hemos visto, ¿quién me ayuda? Aquí lo que vemos es el resumen postoperatorio. No hay ningún error, el paciente presentó hipotensión, al final de la intervención se manejó con fluidos. ¿Cómo podemos mejorar esta frase con todo lo que hemos visto? Hemos visto que la máquina trabaja con el máximo detalle posible. Hemos hablado de temas de momentos, hemos hablado de sincronización.
¿qué nos permitiría mejorar esta frase para dar la máxima información a los algoritmos? ¿Vale? Especificar los fluidos, la tensión arterial y la hora. Perfecto. ¿Sí? Sí. Etiquetamos con las horas, etiquetamos con los fluidos que se le han proporcionado y la tensión arterial y el tipo de respuesta. Cuando esto lo queramos introducir en un algoritmo, será mucho más preciso. Con lo cual, y a modo de resumen, antes de la intervención a poder ser validar las señales, luego anotar las horas exactas o lo más precisas posible y usar términos estándar, que es algo que haremos a la parte final de la presentación. Hemos dicho, tenemos muchos datos, ahora nuestros datos ya son perfectos porque sabemos los errores. ¿Dónde van a parar estos datos? Es decir, una vez introducimos nuestro texto, se guarda y se pierde por siempre, porque ya no lo volvemos a ver nunca. ¿Dónde va a parar? Tenemos nuestros instrumentos, nuestros textos, que van a los registros de anestesia o a la historia clínica del paciente, que esto lo podemos recuperar para ver pues, qué le ha pasado al paciente, qué podemos hacer a continuación, y al final todo esto va a parar a la base de datos del hospital. Cada base de datos de cada hospital es distinta. Es como una caja negra donde hay muchísimas cosas, se utilizan sistemas distintos, recolección de datos distinto, y es importante tener en cuenta que no todo lo que veis en quirófano queda recogido. Es decir, si tenemos saturación de oxígeno durante toda la intervención, si esto fuera relevante, esto se guardaría en la base de datos y quedaría a posteriori para si lo quisiéramos recuperar. Si se considera que esto no es suficientemente relevante o que ocupa demasiado espacio, puede ser que esto lo veamos durante la intervención, quede guardado durante un periodo de tiempo y luego se borre. ¿Vale? Entonces, hay hospitales que optan por guardar más información que otros, sobre todo pensando luego en intentar hacer investigación con estos datos recogidos. ¿Para qué sirven? El uso número 1, asistencia. Sí, al final es para lo que todos estamos aquí. Si tenemos datos, podemos hacer los diagnósticos, podemos mejorar los tratamientos, podemos hacer seguimiento de los pacientes, y ya no pienso solo en los datos durante la intervención, sino empiezan a haber hospitales que cuando los pacientes se van a casa, los monitorizan y tienen cuadros de mando en el hospital que permiten ver el estado del paciente cuando está fuera. Entonces ya no es necesario, igual que vengan a cierto tipo de visitas, si tienes los sensores para saber cómo está en casa y hacerle la monitorización, ya no hace falta que vengan periódicamente al hospital. El uso secundario del dato es el uso en investigación. Hay un cambio bastante importante, que es que si vamos recogiendo datos de manera periódica, cuando queramos hacer un estudio, ya no tenemos que empezar a recoger los datos. Si ya los tienes, ya los puedes usar. Con lo cual, esto permite descubrir factores de riesgo, desarrollar tratamientos y hacer una mejor medicina de precisión. Y existe una tercera pata, que es la gestión, que puede ser pues, planificación de recursos, de las listas de espera, evaluar métricas, que se escapa un poco ya de esta jornada. Pensando sobre todo en investigación, ya hemos visto que tenemos datos, cantidad de datos, calidad de datos, que los guardamos en nuestra base de datos, y ahora queremos hacer investigación. Tenemos dos hospitales, como veis en la izquierda, el hospital de arriba y el hospital de abajo. Hemos dicho que cada base de datos del hospital tiene unas características distintas, guarda información distinta y con nombres distintos. Y esto lo que hace es que cada hospital sea una isla de datos, con protocolos distintos, con formatos distintos, que cada dispositivo, cada instrumento que usáis en quirófano tiene un formato distinto y que además en muchos hospitales los nombres cambian. Algo tan absurdo como que a la historia clínica le puedes llamar NHC o historia clínica, cuando tengas que juntar datos de hospitales no lo entenderá como la misma variable a no ser que se lo especifiques. En el caso de la historia clínica es muy obvio, pero si cogéis algún instrumento, pueden cambiar las unidades, puede cambiar el tipo de información que te está dando, puede cambiar la granularidad. Hay instrumentos que igual te la dan a segundos, o a minutos, o a milisegundos. Entonces, cuando hay que comparar para hacer estudios, es mucho más complejo. Entonces, todo lo que sea estudios dentro del mismo centro, solo con tener los datos y tener datos de calidad son factibles. Si queréis hacer estudios entre centros con distintas bases de datos, están empezando a haber estándares, y en este caso os muestro el OMOP CDM, CDM es de Common Data Model, que lo que te permiten es estandarizar el vocabulario de cada hospital. Entonces, la gente de Odyssey, que son los que supervisan, digamos, este Common Data Model, lo que hacen es crear un vocabulario estándar
que lo que permite es coger la base de datos de un hospital, mapearla, normalmente hay empresas que se dedican a esto, para tener el mismo vocabulario en todas las bases de datos que formen parte de este tipo de estudios. Lo que te permite es cosas como lo que veis aquí a la derecha, que es un estudio hecho con 50 bases de datos de Norteamérica y de Europa, que al final ha sido publicado en una revista de alto impacto, y que nos permite coger datos desde el 2010 al 2024 de muchos hospitales distintos con sistemas de bases de datos que no tienen nada que ver. Pero como se han pasado todos a este estándar común, lo que hacen es, pues en vez de la base de datos, se trata con una base de datos mejorada o estandarizada. Cosa a tener en cuenta también con nuestros datos y estudios científicos. Un poco, por ejemplo, lo que decía antes el doctor Alejandro Rey. Aquí parece que todo el mundo usa modelos de lenguaje. Según dice la literatura, solo un 16% lo usan. Si cogiéramos esto como nuestra muestra, habría un sesgo enorme, porque probablemente si habéis venido a una jornada de anestesiología y inteligencia artificial, es que ya tenéis cierto conocimiento o como mínimo cierto interés, con lo cual habría un sesgo al escoger esta muestra. También tenemos barreras de las que el doctor Xavi Vilasís os va a hablar ahora, a nivel legal y a nivel técnico. Hay limitaciones de bases de datos a nivel de compartir, y os pongo un ejemplo personal. Yo estoy trabajando en el Parc Sanitari Sant Joan de Déu con un doctorado de salud mental e inteligencia artificial. Cuando empezamos a tratar con historias clínicas, lo que nos dimos cuenta es que una parte del sistema del hospital no estaba preparado para compartir todo el texto de todas las historias clínicas del hospital. Es decir, que las teníamos, los clínicos podían acceder, pero a nivel de investigación nuestro servidor no estaba preparado para almacenar la gran cantidad de datos que teníamos. Con lo cual esto al final son barreras técnicas y barreras operativas que pueden limitar la investigación. Y finalmente, por ejemplo, si solo entrenamos un modelo aquí en Dexeus, este modelo puede no ser generalizable. ¿Por qué? Porque al final los pacientes que tenemos aquí en Dexeus no son los mismos que puede haber en Vall d'Hebron o puede haber en un Hospital del Mar. Con lo cual hay que tener en cuenta qué datos usamos y de dónde son para ver si estos modelos se pueden usar fuera. En resumen, cada proceso quirúrgico genera una gran cantidad de datos de tipos distintos. Es muy importante que la calidad de estos datos sea alta para poder usarlos más allá de la práctica diaria. Los datos permiten mejorar la asistencia, investigación y hacer gestión. Y lo que no se registra hoy no se podrá estudiar mañana. Y con esto ya acabo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Jordi. Muy útil lo que nos has explicado. Ahora la cuarta ponencia irá a cargo otra vez del doctor Xavi Vilasís, que nos hablará de la ética, seguridad y regulación de la inteligencia artificial en anestesiología. 2 minutos así para ir, digamos, digiriendo todo lo que ha ido entrando por aquí. Sé que me echabais de menos, ¿vale? Así que ya vuelvo, ya estoy aquí otra vez. Podemos volver a hacer el comentario de todas estas cosas. Me ha tocado la otra, lo que a lo mejor parece más aburrido. O sea, yo vengo de las mates o de abogado, digamos, ¿no? Fantástico. Pero obviamente pues son elementos que van a ser muy importantes. Por cierto, las excelentes charlas que han dado aquí mis compañeros, una de las cosas que yo tenía en mente respecto al uso que podéis hacer de todas estas cosas, es claro, digamos, vuestra práctica diaria, vuestro carácter, ese de la prudencia. ¿De acuerdo? O sea, uno de los... Y esto vendrá un poco también ligado a lo que vamos a explicar ahora, ¿no? Es decir, vosotros sois personas que de entrada tenéis que ser prudentes, porque de alguna manera, si no utilizáis este rasgo de prudencia, digamos, el paciente puede sufrir las consecuencias. Por lo tanto, hay que estar muy seguro de lo que va a pasar antes de tomar cualquier tipo de decisión, ¿no? Por lo tanto, hay un elemento de responsabilidad muy importante. Pensad que muchas de estas herramientas de IA, digamos, no hay tanta consecuencia a la hora de usarlas, ¿no? Entonces, lo de probarlas y jugar un poco con ellas y este tipo de cosas, yo creo que es seguramente lo mejor que podéis hacer para que las probéis y haya los límites. Esto, en el fondo, es como dummies, ¿de acuerdo? Que, digamos, cuando le metes el catéter no se va a quejar. ¿De acuerdo? Pues aquí esto es un poco lo mismo. La recomendación, si tenéis un interés pero aún no estáis muy metidos, es que no le tengáis miedo y empecéis a probar cosas. ¿Qué pasaría en estas circunstancias? ¿Qué diagnóstico me da? Y que tengáis vosotros mismos el feeling respecto a cómo se usa, cómo responde
y seguramente pues ver cosas que a lo mejor pues vosotros podéis aprender o se pueden ir evolucionando. ¿De acuerdo? Entonces, no hay que tener bastante miedo porque al final tampoco hay una consecuencia tan grande. Es decir, este elemento de prudencia que es casi un rasgo psicológico, pues aquí si lo podéis romper le sacaréis mucho más partido, ¿no? Bueno, de todas maneras, yo voy a hablar de cosas que en el fondo vosotros ya sabéis. ¿Sí? Porque no es la parte que más os gusta, porque para eso pues os dedicasteis a la medicina, ¿de acuerdo? Pero vosotros sabéis que vuestras acciones, primero, pues tienen unas componentes éticas importantes, lo del juramento hipocrático, ¿no? Digamos, es unos principios éticos, punto, ¿no? Tema de seguridad. La seguridad de vuestra práctica diaria es un elemento también fundamental. Estáis jugando con, en el fondo, pues tenéis la vida de personas en vuestras manos, ¿de acuerdo? Y eso, pues, genera una responsabilidad y, por tanto, un elemento de seguridad. Sabéis que también hay unas regulaciones que están hechas, pues, como protección. En general no son, en general las regulaciones no van a no son para molestar o para perjudicar a alguien, sino en principio para proteger, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, muchos de los elementos que vamos a explicar aquí, este es un colectivo que ya conoce, ¿de acuerdo? Entonces, un poco lo que me he intentado enfocar a la hora de hablar es en qué se parece y en qué se diferencia, ¿de acuerdo? Claro, hay que hablar de la ética de la IA, esa es la primera pregunta. O sea, seguramente si tenéis un poco de interés y le habéis ido dando aquello al periódico unas cuantas veces, pues veréis que esto es unas cosas que están de moda, ¿no? Pero claro, la IA, entonces, claro, ¿por qué de repente se habla de la ética de la IA? ¿Es ético que hay un algoritmo, por ejemplo, que te vaya seleccionando dentro de tus redes sociales qué posts vas a ver? ¿Eso es ético? Pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto somos nosotros conscientes o no? ¿Es ético que haya un algoritmo que decida si a mí me van a dar un crédito o no? Claro, el banco lo que te dirá es, a ver, eso es parte de mi negocio, tengo que poder decidir a quién le doy un crédito. Y yo históricamente he tomado las decisiones. Si el banco es malo, pues la persona que toma las decisiones, pues básicamente lo hace sobre elementos intuitivos. Si el banco es serio, en principio pues analiza toda una serie de variables y da el resultado supuestamente sobre esas variables. ¿Hay variables que las puede utilizar o no? Pues es una cosa, o sea, es una de las cosas que ahora veremos, ¿no? Por ejemplo, ¿puede utilizar la raza o el sexo el banco para decidir si te da un crédito o no? ¿Eso está bien o no está bien? Digamos, ahora todos tenemos clarísimo que eso no está bien, ¿de acuerdo? A lo mejor hace 200 años tenían clarísimo de que, claro, según a quién, como tú le vas a dar si no pertenece a la misma categoría social que yo, ¿de acuerdo? O, a ver, ¿durante cuánto tiempo, digamos, los aborígenes no fueron considerados humanos? ¿De acuerdo? Los aborígenes australianos. O sea, eso está documentado de que, bueno, pues está un tipo de mono que un poco más evolucionado. Entonces, el punto de donde están algunas de las fronteras incluso evoluciona con el tiempo. Por cierto, ¿vosotros necesitáis conocer el sexo de una persona o la raza? Sí, porque tiene implicaciones, ¿no? O sea, hay ciertas patologías que tienen mayor incidencia. Entonces, fijaros que el ámbito médico juega en un campo distinto. Es decir, variables que en otros campos nadie puede utilizar, vosotros las tenéis que utilizar. Entonces, desde el punto de vista de los datos, eso también es un elemento que es extremadamente importante. Entonces, aproximaciones a la ética de la inteligencia artificial hay algunas, hay unas cuantas, pero he tomado la que es más próxima, primero, es con la que yo me siento más cómodo además, que es la que de alguna manera es más próxima a todos los principios éticos de la práctica de biología y de medicina, ¿de acuerdo? Teóricamente los 4 principios fundacionales de la ética biomédica, ¿de acuerdo?, son los de Beauchamp y Childress, ¿de acuerdo?, que tienen que ver con, primero, la autonomía, ¿no? Es decir, tú solo tomas una decisión, la decisión tiene que respetar la voluntad del paciente,
¿de acuerdo? Digamos, decisor es el paciente, ¿no? Lo otro es el de la beneficencia, es decir, tú tienes que aconsejar según el mejor interés del paciente. El concepto del mejor interés del paciente seguramente puede ser muy variable o puede tener pero hay unas ideas básicas que van detrás, que tienen que ver pues con su bienestar, con su calidad de vida y con un montón de cosas, ¿de acuerdo? No solo tienes que ir a la beneficencia, sino la práctica que se va a proponer tiene que, digamos, no ser harmful, ¿vale? No ser dañina, ¿de acuerdo? Y finalmente, bueno, pues tú no vas a tratar solo a un tipo de personas, ¿de acuerdo? Es un tema de justicia y de igualdad, ¿no? Todo el mundo tiene el mismo derecho a recibir el tratamiento. Y eso, en el fondo también, eso forma parte de vuestra vocación, ¿de acuerdo? La vocación del médico es poder ayudar a las personas independientemente de que vengan, digamos, de una clase social, de una raza, de cualquier otro elemento, ¿no? Entonces, hay estos 4 puntos. La aproximación de la ética en inteligencia artificial, al menos pues la de un señor que se llama Floridi, que es un italiano que está en Oxford, ¿de acuerdo?, que ha trabajado mucho en esto, fijaros, ¿vale?, que los términos son prácticamente los mismos, ¿de acuerdo? Primero, la beneficencia. Beneficencia en el sentido de cuando nosotros hacemos una aplicación de IA, tiene que ir no a perjudicar, ¿de acuerdo?, sino a ir en pro del beneficio de las personas, ¿de acuerdo? De la misma manera es en el beneficio de las personas y sin hacer daño, ¿no? Digamos, esta idea de no maleficencia. La idea de autonomía, ¿de acuerdo?, es que al final el ser humano también tiene que seguir, tiene que poder tener el control. De hecho, por ejemplo, ¿vale?, cuando Alejandro daba el ejemplo de la gente que le dejamos organizarnos el calendario, eso funciona por el principio de delegación, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos, igual como vosotros, pues a lo mejor delegáis en un asistente cierta tarea, claro, delegáis en un asistente una tarea, porque se delega el trabajo, pero la responsabilidad sigue siendo vuestra, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hacemos una aplicación de inteligencia artificial, tiene que funcionar también este principio de delegación, para tener claramente identificado quién es la persona responsable, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, eso viene por ahí, pero la segunda es, tú no puedes dejar que eso haga las cosas solo, tienes que respetar que la persona es la que sigue por encima de. Obviamente la justicia, y es que, pues, tú tienes una serie de principios, llámale derechos humanos o principios fundamentales de las personas, que se tienen que respetar cuando tú haces una aplicación de inteligencia artificial. Lo único es que aquí hay otra más, ¿de acuerdo? Y es la explicabilidad. ¿Y eso por qué? Pues, bueno, viene un poco con el ejemplo de Alejandro de la maquinita y de lo que nosotros entendemos de la maquinita, ¿no? Es decir, al final, si tenemos un aparato y sabemos que el aparato está dando una señal, tenemos que entender en qué circunstancias da la señal y por qué, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque después yo voy a tener que actuar y seguramente voy a tener que dar explicaciones. A ver, creo que os ha quedado bastante claro que todo este concepto de redes neuronales son matemáticamente muy potentes, pero a la hora de entender cómo funcionan por dentro, ¿sí?, y aquí nos hemos querido asustar con fórmulas. Yo he puesto algún numerito más, ¿de acuerdo? Hemos intentado hacer una explicación relativamente, digamos, relativamente manual y de muy alto nivel, pero claro, hay toda una serie de formas. O sea, matemáticamente un transformer por dentro hace una serie de operaciones que la tercera ya te has perdido, incluso tú especialista, ¿de acuerdo? Ya te has perdido de por dónde van los tiros, ¿de acuerdo? Hay mucho el concepto este de caja negra. Entonces, uno tiene que poder, cuando tiene una aplicación de inteligencia artificial, uno tiene que poder entender y tiene que poder dar explicaciones respecto a cómo se ha tomado una decisión. ¿De acuerdo? Y ese concepto de explicabilidad quiere decir que la decisión tiene que ser inteligible, tiene que ser comprensible, al menos comprensible por nosotros, ¿de acuerdo? Y además, digamos, y tiene que ser, digamos, accountable, ¿no? Es decir, tú que pueda ser, digamos, responsabilizado, tiene que ser responsable de ello. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos elementos son extremadamente fundamentales en estos sistemas que tienen una gran complejidad matemática y que hacen muchas cosas, entre comillas, por su cuenta, ¿sí? En el fondo,
eso tampoco es algo que os sea, digamos, ajeno a vuestra práctica diaria, en el sentido de que pues a un paciente que ha tenido un cierto problema, pues le habréis aplicado pues un tratamiento y vosotros tenéis que poder justificar por qué se le ha dado este tratamiento y no otro, ¿de acuerdo? Entonces, y eso tiene que seguir unos patrones que tienen que ser lógicos. Hay un elemento de explicabilidad también. Lo que ocurre es que los principios éticos más de la práctica médica, esta parte de explicabilidad no está explícita, en todo lo que es la parte de IA sí lo está. Cuando se está dando un crédito, se pide que se pueda justificar por qué no se ha dado ese crédito. ¿De acuerdo? Fijaros, y esto ya es más una reflexión, ahora ya hemos entrado más en el modo filosófico, ya que estamos aquí, ¿no? Pero fijaros que esto es un poco diferente de cuando tú recibes, digamos, de cuando la parte de los créditos, por ejemplo, la dan, digamos, no la da un algoritmo. Al algoritmo se le exige una cosa, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, antes, en los bancos seguramente no tenían un algoritmo, pero sí que tenían toda una serie de principios y de tabulaciones y de tablas de riesgo que decían, digamos, en función de una serie de datos. Es decir, el algoritmo existía, pero no estaba puesto en un ordenador, sino que estaba implícito en toda una serie de procesos y de protocolos. De hecho, la persona que el crédito, digamos, tu agente del banco te decía, no decía no te he dado el crédito. La frase es riesgo no me lo autoriza. ¿De acuerdo? O sea, hay una... Entonces, ¿y por qué no me lo autoriza riesgo? Entonces, no había una explicación clara. Digamos, a ciertos procedimientos, antes sí que, digamos, no se les exigía una transparencia. Por suerte, con la parte más algorítmica se puede testear y hay muchos elementos de testeo de esta transparencia. A vosotros siempre se os ha exigido una transparencia. ¿De acuerdo? Es decir, siempre que tenéis que poder justificar por qué se ha tomado una decisión en un quirófano, ¿no? Entonces, también son cosas a las cuales vosotros estáis más familiarizados. Es interesante, eso estábamos hablando con Yolanda, pero hay muchas cosas de esas que no veo la diferencia, digo, no me extraña, porque vosotros ya estáis acostumbrados, y estáis directamente acostumbrados a ello. Muy bien, esto un poco es la discusión que justo ahora acabamos de tener, ¿no? Digamos, en los campos que no son el vuestro, esto es una de las cosas que las 4 primeras las ven muy bien, pero si el algoritmo funciona, ¿por qué tiene que ser explicativo? Pues porque alrededor de cualquier elemento de inteligencia artificial siempre hay personas, y eso es exactamente lo mismo que os pasa a vosotros. Sí, ya sé que existe una red social en la cual los agentes de inteligencia artificial intercambian no sé qué. Vale, todo esto son pamplinas, con perdón, ¿vale? Porque hay alguien que ha programado que ahí se intercambia información y lo haga en forma de red social, y hay una persona detrás que ha dado una instrucción, ¿de acuerdo? Esto no va solo, ¿vale? Esto no es Skynet, ¿de acuerdo? Entonces, siempre el objetivo de digamos, las propuestas de herramientas o los ejemplos que veréis hoy, al final, siempre van orientados a facilitar vuestra práctica y mejorar digamos, las condiciones del paciente, ayudaros a tomar una mejor decisión, tener mejores elementos de juicio, para que vuestro paciente o para que vuestro trabajo pueda mejorar y pueda, digamos, ser más simple y más preciso y más todo lo que queráis. Entonces, alrededor de cualquier aplicación de inteligencia artificial hay personas, de la misma manera que vosotros también tratáis con personas. Por eso esos elementos de explicabilidad también a vosotros, os son más familiares, ¿de acuerdo? Una pequeña tabla, digamos, una pequeña tabla comparativa de dónde están un poco los puntos críticos, que me parece que sí es interesante, ¿no? Claro, cuando en los principios de la ética médica, ¿quién toma la decisión? ¿De acuerdo? Pues en principio, pues sois vosotros, sois los médicos, ¿de acuerdo? Y tenéis que poder ser, pues, accountable, es decir, tenéis que poder dar este elemento explicativo, ¿no? Si le añadís una parte de inteligencia artificial, tenéis un elemento de soporte a la decisión, que también tenéis que entender cómo va para poder integrarlo en el razonamiento, ¿de acuerdo? Entonces, el problema de esta parte de la IA es que a veces el razonamiento no es, digamos, es opaco para nosotros, no entendemos cómo se ha generado, ¿vale?
fijaros si no las vueltas que hemos tenido que darle para explicaros cómo un modelo de lenguaje genera la respuesta. ¿Sí? Y eso que solo hemos, eso que entre Alejandro y yo solo hemos pintado la superficie, ¿vale? Lo que hay debajo es absolutamente tremendo. ¿Sí? ¿Quién es el responsable de ciertas cosas? ¿Vale? O sea, si eso sale mal, ¿a quién van a ir a buscar? ¿Sí? Claro, en un caso de práctica médica, pues el responsable es el médico. ¿Sí? Esto lo tenéis clarísimo. En un caso de inteligencia artificial, puede haber un elemento de responsabilidad distribuida. ¿De acuerdo? Y hay que entender muy bien cómo esto funciona. Entonces, por ejemplo, ¿esto cuál sería vuestro, digamos, vuestro equivalente? Pues, si, digamos, estáis con un paciente y estáis viendo una señal a través de una máquina, ¿de acuerdo? Y la máquina no funciona bien, ¿quién es el responsable de eso? ¿De acuerdo? Pues en principio, si la máquina no está funcionando bien, hay una parte de responsabilidad de quien ha hecho la máquina. Pues en principio no está cumpliendo las especificaciones que se necesitaban. Pues aquí hay una parte que esto no es trivial y que se tiene que dilucidar. ¿De acuerdo? Hay sesgos. Bueno, pues obviamente, pues vosotros a la hora de tomar la decisión es posible que tengáis algunos sesgos, aunque lucháis para evitarlo, ¿de acuerdo? Pero bueno, como humanos, pues en algún momento se puede escapar alguna cosa. En la parte de los algoritmos, Jordi también os ha dado un ejemplo de elementos que pueden generar sesgos, ¿de acuerdo? Normalmente, por ejemplo, pues tú puedes observar sesgos, es que el ejemplo de los créditos siempre da para mucho, por tanto voy a volver a él. Pues a lo mejor tú ves que el género, digamos, que no se dan los mismos créditos a hombres y mujeres. ¿De acuerdo? Pues ¿por qué? Pues porque históricamente pues ha habido en las mujeres. Entonces, hay alguien que dice, la variable sexo no la puedes usar. Es estupendo, ¿vale? Pero a lo mejor, digamos, el sexo tú no lo usas explícitamente, pero en las otras variables asociadas está escondido. O es un elemento que está escondido. Pues ¿por qué? Pues como hay una brecha salarial, pues a misma edad a una mujer pues estará cobrando menos dinero que un hombre. ¿De acuerdo? Entonces, no aparece explícitamente, pero aparece implícitamente en otras variables. Eso también dificulta el momento de saber pues cuando algo es justo o no es justo. En vuestro caso, digamos, no tengo suficiente conocimiento de vuestra práctica, pero estoy seguro de que se pueden ocurrir elementos que sean relativamente paralelos, ¿no? Obviamente, pues lo del consentimiento informado, que antes habéis reído un rato, ¿ok? Cuando ha aparecido, claro, aquí también hay que consentir o hay que entender, digamos, cómo funcionan estos sistemas a la hora de hacer los consentimientos. Por cierto, vuestros consentimientos informados, los textos, aunque seguro que han pasado por legal, intentan tener una claridad, ¿no? Para que el paciente entienda, digamos, mínimamente, y vosotros se lo explicáis. Cuando le decís aquello del acepto, ¿no? Cuando entráis en una aplicación de ya, ¿no? Acepto las condiciones. ¿Alguien se lo ha leído hasta el final? No. Yo tampoco, ¿vale? Y el abogado que lo ha redactado tampoco, no os preocupéis, ¿sí? Y yo no sé si ChatGPT se lo ha leído hasta el final, pero fijaros que hay diferencias en las maneras de proceder. O sea, los principios son los mismos porque hay una base común, ¿de acuerdo? Y toda la parte de seguridad, pues evidentemente, pues también, ¿no? Estos son los principios éticos. Vosotros también tenéis leyes, ¿de acuerdo? Los aparatos, digamos, un aparato médico tiene que cumplir unas regulaciones, madre mía y tanto, ¿de acuerdo? Pues exactamente lo mismo pasa, bueno, de hecho esto solo pasa en Europa, ¿de acuerdo? Europa es el único territorio que ha generado una legislación respecto a los productos de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Y de hecho es una legislación de producto, digamos, que clasifica los productos de una cierta manera. Es la famosa EU AI Act, ¿de acuerdo? Que luego los países pues están como implementando, ¿de acuerdo? Entonces, la manera como lo trata es en función del riesgo que representa esa aplicación a los derechos de una persona. Y lo clasifica en 4 categorías. Y en función de esas 4 categorías, tú, digamos, después tienes que asegurar
ciertos elementos, que seguramente es exactamente lo mismo que pasa con los aparatos médicos, ¿de acuerdo? De ese estoy menos familiarizado, pero estoy seguro que un estetoscopio, digamos, como aparato, no tiene el mismo categoría de regulación que, por ejemplo, una de vuestras mesas de anestesiología, ¿de acuerdo? Que tiene que cumplir, pues, con mucho más elementos, ¿no? Entonces, hay cosas que pensamos como europeos que eso atenta directamente contra los derechos de las personas, ¿de acuerdo? Contra lo que serían nuestros derechos humanos. Por tanto, cualquier aplicación que atente contra eso está directamente prohibida, ¿vale? Cosas como, pues, el social scoring, ¿de acuerdo? Que, por cierto, eso en China ocurre, ¿de acuerdo? Es decir, tú tienes una puntuación social, ¿no? ¿Eres un buen ciudadano o eres un mal ciudadano? ¿De acuerdo? La monitorización en tiempo real. Yo no puedo tener una cámara en un trabajo que mire si estoy con... Incluso, por ejemplo, tú podrías decir, podría intentar poner una cara y ver si mis alumnos me están siguiendo o no. Una cámara en una clase. Eso está prohibidísimo, ¿vale? Eso no es aceptable en ningún momento. ¿De acuerdo? Todo lo que es de alto riesgo. Pues el alto riesgo es que, en principio, la aplicación es, digamos, no, corre el riesgo de atentar contra alguno de los derechos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, eso quiere decir que hay que ser muy riguroso con todas las condiciones que cumpla. Spoiler, vuestra práctica no es que vaya a atentar contra uno de los derechos, pero hay un elemento absolutamente fundamental que es el derecho a la vida. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ese, anestesiología en particular, ¿vale? Pues es uno de los que lo vive de una manera como más directa. Y claro, desde este punto, digamos, desde este punto de vista, pues todo lo que, digamos, prácticamente todas las aplicaciones del rango médico de la inteligencia artificial son de alto riesgo. Después están las de riesgo limitado, ¿de acuerdo? Y las de riesgo mínimo, ¿de acuerdo? Como, yo que sé, filtros de spam o cosas de estilo, que el número de requerimientos que hay es muchísimo más bajo. ¿De acuerdo? Lo que os decía, todo esto está, digamos, todos son elementos de alto riesgo. Entonces, ejemplos de aplicaciones, pues las tenemos aquí, pues, digamos, la parte, digamos, de la clasificación que deberían dentro de lo que sería el tipo de aparato médico, pues un predictor de hipotensión, por ejemplo, que os puede ayudar al soporte, es decir, si sabemos cuándo va a haber una hipotensión, pues podéis seguramente empezar a actuar antes, o al menos estar más pendientes, ¿de acuerdo? Pues aquí cada una de ellas, ¿no? Por qué esto es de alto riesgo, pero en cualquier caso, cómo entra clasificado dentro de digamos, de la clasificación de aparatos médicos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, creo que vamos un poco justitos de tiempo. Entonces, bueno, hay como más detalles que se pueden ir viendo, que es un poco las consecuencias que uno tiene que tener en cuenta a la hora de utilizar todos estos aparatos, que es que debe tener un sistema de management de riesgo, tiene que tener una gobernanza de datos, que esto ha quedado muy claro a partir de lo que nos ha contado Jordi. Hay que tener muy clara, digamos, cuáles son todos los elementos de documentación que uno tiene que guardar para poder responder, ¿sí? Tiene que ser consciente de, aparte de la transparencia y la explicabilidad, tiene que haber la supervisión humana y tiene que, digamos, la otra cosa es que no te hackeen los aparatos, ¿de acuerdo? Que esto, claro, o sea, parece una tontería, pero supongo que sois perfectamente conscientes de que no lo es, ¿de acuerdo? Entonces, más cosas que puedan pasar, claro, si yo tengo un modelo entrenado, puede ser que con unos datos, puede ser que hayan cambios en ese modelo o que ciertos algoritmos de reentrenamiento hagan perder parte de la precisión, ¿de acuerdo? Y con eso, pues, hay toda una serie de sistemas de vigilancia que hay que ir poniendo. También hay otra cosa, que es la sobreconfianza que tenemos los humanos, y esto a los radiólogos les pasa, ¿de acuerdo? Es decir, cuando tienen sistemas de soporte a la decisión que les dicen y ven que funcionan bien,
tienen tendencia, pero es lo mismo, si tenéis un auxiliar en el quirófano que sabéis que lo hace bien, pues os despreocupáis. Lo que ocurre es que eso no quiere decir que uno tenga que perder los skills y la habilidad, ¿no? Entonces, son elementos que uno tiene que tener en cuenta. Y obviamente hay que hacer un seguimiento, o te implica un seguimiento de todo lo que son los aparatos que llevan IA, digamos, una vez están puestos en el mercado, ¿de acuerdo? Y bueno, perdonad que he ido un poco más rápido al final, pero creo que la primera parte, que era más fundamental, valía la pena. Bueno, muchas gracias, doctor Vilasís. Bueno, empezaremos con el turno de preguntas. Supongo que estáis todos un poco como yo, con la cabeza como un bombo entre vectores, espacio, datos. Pero bueno, ¿alguien del público quiere hacerles alguna pregunta a los ponentes? Si queréis empiezo yo, que me he preparado alguna que me ha costado bastante, la verdad. Pero bueno, voy a poner las gafas. Al doctor Xavi Vilasís. Imaginemos que, por ejemplo, hacemos nosotros una aplicación, bueno, vosotros, una aplicación para aquí, ¿no? Para mirar las complicaciones intraoperatorias de nuestro Hospital Universitario de Sceus, ¿no? Para los anestesiólogos de aquí. Entonces, esto, al cabo del tiempo, ¿sigue siendo válido o...? Porque, claro, igual la población cambia con el tiempo. ¿Cómo sabemos si esto será fiable en un momento determinado al pasar los años? Compartiremos micrófono. Bueno, me gusta que me haga esta pregunta. Hay un primer elemento que es muy importante, que ha dicho nosotros, pues para desarrollar este tipo de aplicaciones, y es pequeño paréntesis, sí que tiene que ser un nosotros. Y cuando es un nosotros, pues la gente que sabe de inteligencia artificial, pues sabe de inteligencia artificial. Entonces hay como dos elementos muy básicos. Uno es el conocimiento del dominio, es decir, qué es dónde va a ir la aplicación, y después pues toda la parte técnica. La única manera de que hacer cosas que realmente funcionen y sean útiles es juntando los dos. Por tanto, cuando se tenga que hacer una aplicación de este estilo, ¿de acuerdo? Pues cada uno tiene que poner su grado de expertise, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que ser siempre un nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, eso es uno de los elementos fundamentales. Si yo me pongo a hacer una aplicación de anestesiología encerrado en mi habitación, seguro que sale un desastre, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí que es muy importante. También porque hay muchos elementos que hemos hablado con el usuario. Que tenga una duración temporal, es posible que cambie el espectro de los pacientes, es posible que hayan ciertos elementos, es posible que hayan elementos que se mejoren. Eso quiere decir que cuando uno tiene una de estas aplicaciones hay que irla monitorizando siempre, ¿de acuerdo? Entonces, una aplicación de IA no es que tú la tengas ahí y la dejes, pero esto también lo conocéis, vuestros aparatos hay que recalibrarlos, ¿verdad? Pues esto es exactamente lo mismo, es decir, hay que ir verificando y hay que ir asegurando que eso está funcionando, y es como una recalibración. Esto es automático, o sea, las aplicaciones ya conllevan un seguimiento para que sean válidas en el tiempo, ¿quieres decir? A ver, esto tiene que ser, a veces puede estar automatizado y a veces es un protocolo que tú instalas de que tú vas a ir siguiendo qué es lo que está pasando ahí, ¿de acuerdo? En el fondo, digamos que instalar algo que lo vaya poniendo al día de manera automática se puede hacer, pero tiene que tener un seguimiento, tiene un cierto peligro. Entonces, es más un protocolo de que habrá toda una serie de elementos de verificación que se harán regularmente y de que se comprobará que eso siga funcionando. Hay aparatos que seguramente se recalibran automáticamente, pero vosotros, digamos, también uno va allí y verifica que la recalibración se ha hecho y que la calibración es correcta. Entonces, en el fondo es como una calibración y hay que tratarla de la misma manera. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta. Sí, por aquí doctor. me habían pedido antes la palabra, perdón, vamos. Sí. A ver, yo tengo una pregunta. Si yo quiero hacer un estudio de Real World Evidence y recoger datos anónimos de pacientes, ¿tengo que pedir permiso al paciente, al hospital, a los dos?
A ver, por lo que yo sé, y al final lo que hemos hablado antes de OMOP va bastante para hacer análisis de Real World Evidence. En función del protocolo que tengas, algunos comités de ética te permiten tener la exención del consentimiento informado. Entonces, depende de con qué datos trabajes y con qué finalidad, puedes tener esa exención, con lo cual tú puedes coger datos de tu propia base de datos a nivel retrospectivo y usarlos para este análisis de Real World Evidence, con lo cual no te haría falta un consentimiento informado de cada uno de los pacientes que tienes ya en tu base de datos. El punto crítico, ¿de acuerdo? Obviamente todos los datos médicos son datos de... No hemos hablado de... O sea, hemos hablado de la parte de la IAIAC, pero no de la GDPR, ¿de acuerdo? Pero sí que hay un elemento importante y es que los datos médicos también son de alto riesgo. La limitación está en hasta qué punto con esos datos tú tienes la capacidad de trazar quién era el paciente. ¿De acuerdo? Digamos, si yo enseño eso me puede conducir a saber quién era la persona que estaba detrás de eso. Entonces, si hay ese riesgo, se necesitará un consentimiento informado. Si ese riesgo no está, y eso es suficientemente anónimo, es posible que el comité de ética pues lo apruebe. Solo si es retrospectivo, si es prospectivo no. Sí, yo diría que sí. O sea, todo lo que ya tienes en la base de datos, tú lo puedes usar si tienes la exención. A partir de ese punto, tienes que pedir el consentimiento de los datos de los pacientes que tengas que añadir. Por aquí había alguna... Buenos días. Yo quería preguntar por el tema del aprendizaje de estas aplicaciones, y la pregunta sería, la información que yo pongo en estas aplicaciones, ¿es posible luego, posteriormente, cualquier usuario puede utilizar este tipo de información? Es decir, o depende del contexto desaparece, o solo en mi ámbito, o forma parte de la alimentación de este ChatGPT, por ejemplo. Bueno, es una muy buena pregunta. Yo cuando expliqué un poco el tema de los modelos de lenguaje no entré mucho en la memoria, ¿no? Pero hay otra parte que tiene que ver con la memoria, que es dónde se almacenan y cómo se almacenan los datos, en este caso, de lo que va charlando. En principio, si uno usa ChatGPT y le pone cierta información, esa información, hay una parte que se mantiene en una memoria de trabajo durante el tiempo que uno va manteniendo la conversación, pero si uno la cierra y abre otra conversación, eso se pierde, y después tiene la capacidad de recuperar una parte, pero dentro de un contexto de trabajo propio. Es decir, si uno le carga un dato, si hay una filtración, puede eventualmente tener acceso a otras personas, pero uno no debería, digamos, lo que uno le escribe no es que el modelo aprende y entonces otra persona puede tomar esa información que uno le puso y trabajar con eso. Se mantiene en un entorno propio. Después, no sé si un poquito más quieren profundizar lo técnico, pero en principio el entrenamiento con el cual se hace el modelo es estático. No va almacenando nueva información que uno le va dando y entonces otra persona puede acceder a eso. Perdonad, online tenemos un asistente que pregunta: ¿cuánto de complicado es diseñar un chatbot personalizado? Tengo la respuesta. Depende. En principio, eso un poco lo vamos a ver a la tarde cuando veamos un poco herramientas e ingeniería de prompts, pero cualquiera de nosotros puede hacerse un chatbot propio, no un modelo de lenguaje ni cercano, pero sí tomar Gemini o ChatGPT y darle ciertas instrucciones para que trabaje de una manera para nosotros. Eso es relativamente fácil. Entrenar un modelo de lenguaje es
extremadamente difícil y costoso. Pero nosotros no entrenamos modelos de lenguaje, simplemente le damos instrucciones para que se comporte de una manera que nosotros queremos particularmente. Una pregunta més de la... Yo quería preguntar... ¿Funciona? Si, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, a día de hoy, por ejemplo, en el ámbito de la anestesia, cuando un paciente haces una intervención quirúrgica, luego tomas la decisión de enviarlo, por ejemplo, a una unidad de críticos o a una unidad más de despertar, estás tomando una decisión. Imaginamos que se inventa un algoritmo que, según todos los datos que tiene sobre el paciente, decide hacia dónde debe ir ese paciente. Hasta cierto punto, mientras tú supervises, estamos dentro de la legislación. Pero ¿hasta qué punto Europa, pregunto, la legislación está preparada para que, al fin y al cabo, evidentemente, el riesgo humano siempre existe, que lo envíes a un lugar y puede haber una serie de complicaciones de riesgos por enviarlo hacia un punto de unidad de críticos o respecto a otro? ¿Hasta qué punto la legislación europea está preparada para que el humano ya no participe y sea el algoritmo que tome la decisión y, por tanto, se pueda producir un error en alguna vez? O sea, ¿existe la posibilidad de que se excluya la decisión humana? Digamos, lo he pasado muy rápido, pero las aplicaciones de alto riesgo requieren siempre de una supervisión humana. ¿De acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista, lo que tendría es como una segunda opinión. ¿De acuerdo? Entonces, eso al menos es lo que dice a día de hoy la AI Act. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que es alto riesgo siempre tiene que tener supervisión humana, tal como está ahora. Yo no digo que en otras regiones, por ejemplo, en Estados Unidos, que no existe el mismo principio, ¿de acuerdo? Pues a lo mejor allí sí que la decisión que tome la máquina sea la correcta, ¿de acuerdo? O ya se dé por sentada y que pueda no haber esta parte de supervisión. Pero tal como está en Europa, esto es alto riesgo y hay supervisión. Para acabar, si os parece, a mí me gustaría hacerle una pregunta a Jordi, porque la mayoría de los asistentes somos muy asistenciales. Estamos mucho en quirófano, trabajamos mucho y el paciente es lo primero y tenemos muchas cosas que hacer y preparar quirófano, hacer la anestesia, la inducción, 1000 cosas. Y encima pues tenemos allí el ordenador y tenemos que apuntar los datos y todas las cosas y tal. Y la verdad es que esto es un rollo. Entonces yo no estudié para esto. Entonces yo pregunto... ¿para qué nos sirve esto? ¿Esto tiene un interés realmente de poner la atención y en el momento que toca? Porque claro, ya en vez de poner luego a buscar cuando lo he inducido, porque esto no es automático y tenemos mucho trabajo. ¿Esto lo hemos de hacer? ¿Es importante? Vale. Hay una primera parte, que es que esta adquisición de datos cada vez será más fácil porque será más automatizada. Y de hecho, en las charlas de hoy, ya veréis algunos métodos pues, de aplicaciones que transcriben el texto que los médicos vais diciendo en voz alta, con lo cual este texto será introducido y solo hay que comprobarlo. Habrá aplicaciones que etiquetan algunos de los eventos de las máquinas o que permiten predecir ciertas cosas, con lo cual ya no tendréis que estar escribiendo todo el rato todas las cosas, que será un alivio en ese sentido de carga de trabajo. Por otra parte, todos estos datos, más allá de la asistencia, se pueden usar para investigación. Entonces, sí, ponía antes el ejemplo de mi doctorado, que al final trabajo con las historias clínicas del hospital. Si estos datos están bien recogidos y tienen toda la información necesaria, yo ahora cuando estoy trabajando en una pregunta de investigación planteada por una clínica del hospital, puedo coger estas historias y las puedo usar. Si estas historias no estuvieran rellenadas, por ejemplo, porque la carga asistencial es muy alta, tenemos que empezar ahora el estudio y empezar a trabajar con casos que aparezcan a partir de ahora y centrarnos mucho en cómo se hace esta recolección de datos. En algunos casos no hay problema. Si cada día hay 1000 intervenciones y me valen todas, pues puedo coger información en un periodo breve de tiempo. En mi caso, por ejemplo, que estoy trabajando con perfiles de gente autista en adultos, que de momento no hay muchos, el hecho de empezar a recoger ahora no me permitiría hacer un doctorado en los próximos 4 años, sino que probablemente me pasaría 10 años recogiendo datos y luego podría empezar con la investigación, con lo cual ya se habría quedado bastante obsoleta. Con lo cual te permite esto, el empezar a trabajar en investigación en el momento que tienes la pregunta y no después al cabo de unos años de recoger los datos. Bueno, nos has convencido bastante. Bueno, vamos a tomar un café. Una última pregunta, perdón.
Quería preguntarle al doctor Rey cómo combatimos las alucinaciones. Es una muy buena pregunta y tenemos una charla a la tarde un poco para esto, justamente. Vamos a describir un poco después qué son las alucinaciones, que básicamente que el chatbot o el LLM inventa palabras y principalmente, ahora lo digo resumido y a la tarde lo trabajamos más, pero básicamente nosotros somos los que con juicio crítico y conocimiento de la profesión tenemos que descartar lo que no nos parece de lo que nos está diciendo la respuesta. Básicamente eso, y pedirle citaciones para ir a corroborar lo que nos responde. Muy bien, muchas gracias. Pues quedamos... Bueno...